Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. La lluvia caía a cántaros sobre el pueblo de Cedarville, convirtiendo las aceras en espejos de agua y las farolas en fantasmas temblorosos. En el cementerio de Maplewood, los dolientes se congregaron bajo paraguas ondeantes, con el rostro desolado. En el centro, el ataúd blanco de Emily Thompson, de 16 años, descansaba sobre las correas de elevación, rodeado de flores vibrantes que parecían casi incongruentes ante tal tragedia. Su padre, David Thompson, alto y corpulento, con los ojos enrojecidos y el rostro contraído por el dolor, sostenía la mano de su esposa Linda mientras escuchaba al sacerdote recitar las oraciones. Pero cada palabra resonaba como un sonido hueco en su corazón. Emily, su pequeña hija, fallecida demasiado pronto, asesinada por un monstruo desconocido. Entonces, un ruido extraño rompió el silencio. Pasos rápidos y desiguales. Un niño, sucio, con el pelo enredado y la ropa hecha jirones, entró en el callejón. Sus ojos eran oscuros, pero brillaban con una determinación que ningún adulto se habría atrevido a mostrar. «El asesino, está aquí», gritó, y su voz aguda interrumpió el murmullo de la lluvia. Se hizo un silencio sepulcral. Los invitados, conmocionados, retrocedieron, algunos ahogando un grito, otros mirando a David como si el niño hubiera profetizado lo inimaginable. David sintió que se le encogía el corazón. Miró a su alrededor, intentando identificar la figura que el niño señalaba. El chico avanzó de nuevo, jadeante, con la mirada fija en un hombre que estaba entre los invitados, con una copa de vino en la mano, el rostro pálido y sereno, como si aún no se diera cuenta de que su vida acababa de dar un vuelco. David sintió que la rabia crecía, pero también un extraño atisbo de esperanza. Por fin, tal vez, alguien podría revelar la verdad. Pero, ¿quién era este niño? ¿Y cómo sabía lo que nadie más había descubierto aún? David Thompson se quedó paralizado, sin aliento, mientras todas las miradas se volvían hacia el niño empapado. Los adultos murmuraban entre sí, algunos indignados, otros incrédulos. El niño, que no tendría más de 11 años, avanzaba con paso tembloroso pero decidido. Sus penetrantes ojos azules se clavaron en David con una intensidad casi sobrenatural. «¿Quién eres, pequeño?», preguntó David con la voz ronca por la emoción. «Me llamo Jackie», respondió la niña con voz débil pero firme. Yo sé quién mató a Emily». Un escalofrío recorrió la espalda de David. «¿Cómo lo sabes?», balbuceó. Jackie negó con la cabeza. «Lo vi. Él nunca debió haber hecho eso. Yo lo estaba siguiendo». Los invitados se retiraron, algunos resbalando en el barro, mientras que el hombre al que el niño señalaba, el señor Alan Reed, un empresario local conocido por su semblante tranquilo y su sonrisa encantadora, palideció de repente. Su mirada se dirigió a Jackie, luego a David, y un destello de pánico cruzó su rostro. David sintió que la ira crecía. El odio por este hombre desconocido y la injusticia sufrida por su hija se mezclaba con una mezcla de miedo y esperanza. Se acercó a Jackie. «Escúchame con atención. Debes contarme exactamente lo que viste». «Todo». El niño asintió y tembló. Yo no debía decírselo a nadie, pero, no tengo opción. Él pensó que nadie me vería. Pero yo vi. Los murmullos alrededor del ataúd se convirtieron en susurros apagados. Algunos invitados retrocedieron, otros buscaron desesperadamente un teléfono para llamar a la policía. David respiró hondo. Tenía que proteger al niño. Y, sobre todo, tenía que descubrir la verdad, sin importar el peligro. «Jackie», dijo suavemente, agachándose a su altura, «si me lo cuentas todo, prometo protegerte. Nadie te hará daño». El niño asintió y, por primera vez, una leve sonrisa se dibujó en su rostro sucio y cansado. «De acuerdo, pero tenemos que darnos prisa, todavía está aquí». La mirada de David se posó en Alan Reed. El hombre ahora tenía una máscara de calma forzada,
pero sus manos temblaban ligeramente alrededor de su copa de vino. David tenía una certeza: la vida de su hija no se vengaría con simples oraciones. La verdad tenía que salir a la luz. Y él haría todo lo posible para asegurar que se hiciera justicia. A la mañana siguiente, Cedarville estaba envuelto en una niebla húmeda. David Thompson caminaba rápidamente por las calles desiertas, de la mano de Jackie. La niña temblaba levemente, no de frío, sino de miedo persistente. Jackie, dijo David en voz baja, dime exactamente qué viste ayer. Ni la mitad. Todo. El niño levantó la vista, vacilante. He seguido a Emily desde la escuela. Solo asegurarme de que estaba bien. Y entonces. Tragó saliva con dificultad. Alan Reed se acercó al parque, y, él la empujó, ella se cayó, y él. David sintió que una rabia sorda crecía en su interior. Cada palabra, cada detalle, era una espada invisible que le atravesaba el corazón. Jackie, respira. Estás a salvo. Sigue adelante. Jackie asintió y continuó, pensó que nadie me vería. Pero lo seguí, y él sacó algo de su bolso, y se fue. David frunció el ceño. ¿Algo? ¿Qué exactamente? El niño negó con la cabeza. No sé. No tuve tiempo de verlo, pero lo vi huyendo del parque. David se dio cuenta entonces de que el caso era más complejo de lo que había imaginado. Alan Reed podría no solo ser un hombre peligroso, sabía cómo ocultar sus huellas y manipular a quienes lo rodeaban. El padre y el niño se dirigieron al pequeño apartamento de Jackie. Las paredes estaban cubiertas de periódicos rotos, mantas viejas y bolsas de plástico, pero Jackie pareció encontrar allí refugio, un lugar donde por fin podía hablar. Jackie, dijo David, sentándose en un viejo sofá, tienes que decirme si había alguien más allí, alguien que pudiera ayudarnos a identificar a Alan Reed. El niño miró por la ventana, como buscando una respuesta invisible. Entonces susurró, había un hombre alto, con una cicatriz en la mejilla, lo observaba todo, pero creo que, trabaja para sí mismo. David sintió un escalofrío. Una nueva pieza acababa de caer en el tablero, Alan Reed no actuaba solo. La verdad sobre el asesinato de Emily comenzaba a salir a la luz, pero prometía ser mucho más oscura y peligrosa de lo que había imaginado. Muy bien, dijo David, apretando la mano de Jackie. Lo averiguaremos todo. Juntos. En el silencio del pequeño apartamento, se hizo una promesa tácita entre ellos, justicia para Emily, sin importar el costo. David Thompson pasó la mañana armándose de valor y determinación. Sabía que cada minuto contaba si Alan Reed realmente había cometido el crimen. Jackie, silenciosa pero atenta, lo acompañó por las húmedas calles de Cedarville, escrutando cada rincón, cada rostro, buscando la más mínima pista. El padre y la niña comenzaron su investigación en el parque donde Emily había sido vista por última vez. Los bancos estaban empapados, las hojas secas resbalaban bajo sus pies y el olor a lluvia fresca impregnaba el aire. David se arrodilló, examinando cuidadosamente el suelo. Mira, dijo, señalando una huella de barro. Parece que arrastró algo, o a alguien. Jackie frunció el ceño. Sí, lo recuerdo, llevaba una bolsa negra, y se le cayó cerca del gran roble. David se levantó y examinó el enorme tronco del árbol. Una pequeña etiqueta pegada a la bolsa negra brillaba bajo la lluvia. La sacó con cuidado. Era una tarjeta de visita, Alan Reed, Reed Enterprises para sus necesidades personales. Un escalofrío recorrió la espalda de David. La evidencia era frágil, pero existía. Alan Reed había estado allí, y ya no podía negarlo. Cuando estaban a punto de irse, un movimiento repentino les llamó la atención. En la sombra de un sendero lateral, un hombre alto y musculoso con una cicatriz en la mejilla los observaba. Jackie se quedó paralizada. Es el que vi. David sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Mantengamos la calma, no hagamos nada impulsivo.
El hombre desapareció tan rápido como había aparecido, pero su presencia estaba fuera de toda duda. Alan Reed no actuaba solo y alguien lo protegía, alguien dispuesto a hacer cualquier cosa para ocultar la verdad. Al regresar al apartamento de Jackie, David supo que su investigación acababa de dar un nuevo giro. Ahora tenían un nombre, un sospechoso principal y un cómplice misterioso. Pero el peligro aumentaba, y Cedarville no era un pueblo donde los secretos permanecieran ocultos por mucho tiempo. Esa noche, David se sentó junto a Jackie, repasando cada detalle del día. «Tendremos que tener mucho cuidado», murmuró. «Pero descubriremos la verdad, cueste lo que cueste». Y en algún lugar, en la oscuridad de Cedarville, Alan Reed recibió una llamada. Su voz, gélida y controlada, delató por primera vez un ligero temblor. Alguien lo sabía. Y ese alguien estaba dispuesto a hacer lo que fuera para exponer su crimen. En los días siguientes, Cedarville parecía más sombrío, como si el pueblo mismo contuviera la respiración. David Thompson sabía que no podía esperar más. Cada instante perdido les daba a Alan Reed y a su cómplice la oportunidad de desaparecer, destruir pruebas o, peor aún, amenazar a Jackie. David decidió confrontar directamente al empresario. Empezó por ir a la sede de Reed Enterprises, con el pretexto de discutir un asunto inocente relacionado con la comunidad. Jackie, escondida en un pequeño coche aparcado a cierta distancia, observaba en silencio. Dentro, Alan Reed estaba rodeado de su personal, riendo con su habitual confianza. Pero al ver a David, un escalofrío de desconfianza cruzó sus ojos. «Señor Thompson, qué sorpresa verlo aquí», dijo Reed con una sonrisa calculada. «No vine a discutir, Reed», respondió David en voz baja pero firme. «Vine a hablar de lo que le hiciste a mi hija». Un silencio denso se apoderó de la oficina. Los asistentes de Reed intercambiaron miradas preocupadas, dándose cuenta de que algo grave estaba a punto de suceder. «¿Me estás acusando?», empezó Reed, pero David lo interrumpió. «No finjas que no lo sabes. Un niño te vio. Jackie lo sabe todo». Reed palideció un poco, pero recuperó la compostura rápidamente. «¿Un niño? Te equivocas. Nadie puede probar nada». David sintió que su ira crecía. «Subestimaste la verdad. Y subestimaste a Jackie». En ese momento, un movimiento afuera les llamó la atención. Jackie, valiente a pesar de su baja estatura, le había tomado fotos a Reed con su teléfono robado. David le mostró la pantalla. El empresario palideció al ver las imágenes, él, cerca del parque, con una bolsa negra en la mano. No es lo que parece», tartamudeó Reed, pero su voz delataba su pánico. David dio un paso al frente de nuevo. «¿Cooperarás?» «Totalmente. O la policía lo descubrirá por otros medios». Reed se dio cuenta de que perdía el control. Por primera vez, sintió miedo, miedo real. Sabía que si David y Jackie continuaban su investigación, su vida, y su reputación, quedarían destruidas. Este enfrentamiento dejó a David más decidido que nunca. Alan Reed podía sonreír, manipular e intimidar cuanto quisiera, pero ahora sabía que tenía enemigos que no se detendrían ante nada para conseguir justicia. Esa noche, David y Jackie regresaron a casa en silencio. El peligro era real, pero la verdad se acercaba. Y en las sombras, la cicatriz del hombre misterioso los observaba, lista para intervenir y proteger a Reed. A la mañana siguiente, David supo que debía identificar al misterioso cómplice que protegía a Alan Reed. Jackie, aunque aún temblaba, había memorizado los rasgos del hombre, alto, musculoso, con una cicatriz en la mejilla derecha. Comenzaron interrogando a los comerciantes del parque. Algunos recordaban vagamente haber visto a un hombre merodeando por los alrededores los días anteriores. Un vendedor de periódicos susurró. «Sí, un tipo con una gran cicatriz en la mejilla, siempre anda por el parque. Lo llamamos Halcón». David frunció el ceño. «Halcón, ¿eso es todo lo que sabes?». Ella negó con la cabeza. «Sí, es discreto. Pero todos saben que sigue a Reed a todas partes.
Esta información confirmó sus sospechas. Alan Reed no trabajaba solo. Hawk era su mano derecha, su guardaespaldas, o quizás algo mucho más peligroso. David y Jackie decidieron seguir una pista. Habían visto a Hawk entrando en un almacén abandonado a las afueras de Cedarville. El lugar parecía perfecto para esconder pruebas. El padre y el niño se acercaron sigilosamente. La lluvia seguía cayendo, oscureciendo y resbalando las calles. Dentro del almacén, las cajas estaban apiladas y el olor a aceite y metal flotaba en el aire. David sentía que el corazón le latía con fuerza. Sabía que cada paso los acercaba a la verdad, pero también al peligro. De repente, una sombra emergió en la esquina del almacén. Hawk, el hombre de la cicatriz, apareció, imponente y amenazante. «¿Qué haces aquí?», gruñó. David se colocó instintivamente frente a Jackie. «Busco la verdad sobre lo que le hiciste a mi hija». Hawk rió entre dientes, pero sus ojos delataron una repentina preocupación. «No sabes en qué te estás metiendo». David sintió que la tensión aumentaba. «Ya sé suficiente. Y si tocas a Jackie, te juro que te arrepentirás». Por un momento, Hawk dudó. Luego, lentamente, se retiró entre las sombras y desapareció. Pero David sabía que no había terminado. Hawk era peligroso, impredecible y estaba dispuesto a todo para proteger a Reed. Al salir del almacén, David se volvió hacia Jackie. «Tenemos que tener cuidado. Pero ahora tenemos un nombre y una cara». «Hawk». El niño asintió, con la mirada endurecida por el miedo y la determinación. «Vamos a detenerlos, ¿verdad?». David le tomó la mano. «Sí, Jackie. Haremos justicia para Emily. Y los detendremos, sin importar cuánto tiempo lleven y lo peligroso que sea». En las calles brumosas de Cedarville, la sombra de Hawk aún los seguía, invisible pero amenazante. El juego estaba lejos de terminar. La lluvia había parado esa mañana, pero Cedarville aún parecía envuelta en un velo de tensión. David y Jackie sabían que cada pista importaba. El más mínimo detalle podría acercarlos a la verdad y poner a Alan Reed y Hawk tras las rejas. Mientras registraba el apartamento de Jackie, David se topó con un cuaderno que la niña guardaba escondido bajo una pila de mantas. Lo abrió con cuidado. Las páginas estaban llenas de dibujos, notas y diagramas extraños, pero uno le llamó la atención de inmediato: un boceto del parque, con una bolsa negra dibujada y anotaciones escritas con mano temblorosa. La bolsa de Reed. Se le cayó una caja. La vi. No sabía que estaba mirando. David sintió que el corazón le latía más rápido. «Jackie, ¿dibujaste lo que viste?». El niño asintió. «Sí. Quería que alguien lo supiera. Sabía que de lo contrario nadie me creería». Al examinar el boceto, David detectó un detalle que Jackie quizá no había notado conscientemente: una pequeña inscripción casi ilegible en la caja. Con una lupa y un poco de concentración, descifró las letras: R.E., confidencial. David lo comprendió de inmediato: Reed había dejado caer un documento o un objeto incriminatorio. Esta pequeña pista podría ser la clave para vincular a Alan Reed y Hawk con el asesinato de Emily. Decidieron regresar al parque a buscar la bolsa negra. El lugar estaba desierto a esa hora, y el viento hacía crujir las ramas de los árboles. Bajo una lluvia ligera y persistente, descubrieron, encajada bajo un arbusto, una pequeña caja metálica medio escondida. David la abrió lentamente. Dentro, encontró fotos, documentos y un diario. Las imágenes mostraban a Alan Reed y Hawk siguiendo a Emily, vigilando sus movimientos, y finalmente, una instantánea aterradora: Reed cerca de Emily justo antes de su caída. Jackie se apretó contra David, con los ojos abiertos. Es él, es el asesino», susurró. David asintió, sintiendo una renovada determinación que lo invadía. «Sí, Jackie. Ahora tenemos la prueba. Y vamos a usarla». Pero al salir del parque con la caja en la mano, David supo que el peligro estaba lejos de terminar. Hawk y Reed no se quedarían de brazos cruzados.
Ahora sabían que los estaban vigilando y que su próxima reacción podría ser violenta. La batalla por la verdad acababa de llegar a una nueva etapa, y Cedarville pronto temblaría ante la justicia que David y Jackie estaban decididos a obtener. La tensión en Cedarville estaba al límite. Alan Reed y Hawk se dieron cuenta de que David y Jackie poseían pruebas irrefutables. El pánico se reflejaba en el rostro de Reed, ocultando su ira. Hawk, en cambio, sonreía fríamente, dispuesto a todo para proteger a su jefe. Esa noche, David y Jackie decidieron asegurar la caja metálica. La escondieron en una caja fuerte improvisada en el apartamento de Jackie, sellando su preciada pista bajo mantas y periódicos. Pero incluso en la oscuridad, David sabía que el peligro podía aparecer en cualquier momento. A la mañana siguiente, mientras David hacía unos recados, un vehículo negro se detuvo repentinamente frente al apartamento de Jackie. Hawk bajó, imponente y silencioso, y empezó a golpear la puerta con fuerza. Jackie se quedó paralizado. «Están aquí», murmuró, aterrorizado. David, comprendiendo de inmediato la gravedad de la situación, agarró a Jackie y se paró frente a él. «Quédate detrás de mí». La puerta se abrió de golpe. Hawk entró con la mirada gélida. «Dame la caja», gruñó. David dio un paso atrás. «Jamás. No lo tendrás hasta que se revele la verdad». Hawk avanzó amenazante. Tenía los puños apretados, y cada movimiento parecía calculado para intimidar. Jackie retrocedió instintivamente, pero David se mantuvo firme. «No lo entiendes», dijo Hawk en voz baja pero peligrosa. «Reed se asegurará de que desaparezcas si no cooperas». David sintió que le hervía la sangre. «Subestimaste el amor de un padre. Y subestimaste la determinación de un hijo que sabe lo que ha visto. Nunca ganarás». Hawk dudó, sorprendido por la valentía de David y Jackie. Por un instante, el equilibrio de poder pareció tambalearse. Luego, retrocedió lentamente, los fulminó con la mirada y salió del apartamento, dejando tras sí una amenaza silenciosa y palpable. David se sentó, sin aliento, y le apretó la mano a Jackie. «Volverán, y la próxima vez será peor». Jackie, a pesar de su miedo, asintió. «Tenemos que detenerlos antes de que lastimen a alguien más». David sabía que su hijo adoptivo, nacido un día, tenía razón. El tiempo se agotaba. La venganza de Reed y Hawk estaba a punto de intensificarse, y tenía que estar preparado para hacer lo que fuera para proteger a Jackie y conseguir justicia para Emily. En las calles de Cedarville, Hawk y Reed ya planeaban su próximo ataque. La batalla ya no era solo por la verdad, se estaba convirtiendo en una lucha por la supervivencia. David sabía que para derrotar a Alan Reed y Hawk, las pruebas por sí solas no bastaban, era esencial un plan preciso, audaz e impecable. Cedarville era un pueblo pequeño donde todos se conocían, y una confrontación directa podía poner en peligro a Jackie. Pasó la mañana pensando, examinando los documentos de la caja metálica y las fotos incriminatorias. Cada imagen, cada nota, podía usarse estratégicamente. Jackie, sentada a su lado, observaba atentamente. «David», dijo Jackie vacilante, «si hacemos eso, se van a enojar mucho». David puso una mano sobre el hombro de la niña. «Lo sé, Jackie, pero no tenemos otra opción. La verdad debe salir a la luz. Por Emily. Y por todas las víctimas que pudieron haber tenido antes que ella». El plan empezó a tomar forma. David contactaría a la prensa local, expondría las pruebas de tal manera que Reed y Hawk no pudieran negar nada y solicitaría la intervención policial tan pronto como los documentos fueran revelados públicamente. Esa tarde, prepararon todo meticulosamente. Las fotos, los documentos y el periódico fueron escaneados y copiados en varias memorias USB. Jackie se encargó de preparar una carta anónima para alertar a los periodistas de Cedarville, detallando las pruebas y los lugares donde podían verificarlas. David sabía que era un juego peligroso, Reed y Hawk no se quedarían de brazos cruzados. Pero el coraje y la determinación de Jackie reforzaron su propia determinación. Juntos, tenían la oportunidad de revertir la injusticia.
Cayó la noche, y Cedarville parecía inquietantemente silencioso, como si el pueblo mismo contuviera la respiración. David y Jackie sabían que mañana sería el día de la confrontación, el día en que la verdad saldría a la luz. Y en algún lugar, Alan Reed y Hawk también se preparaban. Reed, furioso y preocupado, sabía que sus días de control absoluto estaban contados. Hawk, despiadado y violento, planeaba cómo neutralizar a David y Jackie antes de que pudieran revelar nada. Pero David y Jackie estaban listos. La batalla final se acercaba y la justicia estaba a punto de llegar. Llegó el día tan esperado. Cedarville estaba bajo un cielo gris, pero la tensión en las calles era palpable. David y Jackie habían ido al Cedarville Gazette, el periódico local, para entregar las pruebas a un periodista conocido por su integridad, Mark Reynolds. Mark examinó rápidamente los documentos y las fotos, abriendo mucho los ojos al comprender la magnitud del asunto. «Esto es enorme», murmuró. «Tenemos que publicar esto de inmediato y avisar a la policía». David asintió. «Tenemos que asegurarnos de que Reed y Hawk no puedan destruir las pruebas». Unas horas después, los periódicos y medios de comunicación locales publicaron la noticia. Alan Reed y Hawk fueron acusados de orquestar la vigilancia y el asesinato de Emily Thompson, con pruebas fotográficas y escritas que respaldaban sus acusaciones. Cedarville estalló en rumores, conmoción e indignación. Al mismo tiempo, Reed recibió una llamada. Su pánico era evidente en su voz. ¿Cómo encontraron eso? Hawk, de pie junto a él, simplemente apretó los puños. Se acabó, jefe. Pero Reed se negó a admitir la derrota. Decidió acudir al periódico, fingiendo querer discutir las acusaciones, pero en realidad para intimidar a David y Jackie. A la entrada del Cedarville Gazette, Reed y Hawk fueron confrontados por David y Jackie, rodeados de periodistas y policías alertados. Las pruebas se colocaron sobre una mesa grande, y los testigos, incluyendo otros niños y vecinos del barrio, esperaron para confirmar los hechos. Reed intentó sonreír, pero su máscara se deslizó rápidamente. Hawk, mientras tanto, hervía de ira, pero sabía que la intervención policial era inminente. David dio un paso al frente. Alan Reed, Hawk, sus crímenes son conocidos. Ya no pueden ocultar la verdad. Se hará justicia por Emily. La policía intervino de inmediato, derribando a Hawk al suelo, mientras Reed, furioso pero indefenso, era esposado. Jackie, tembloroso pero orgulloso, observaba la escena. Por primera vez desde el asesinato de Emily, sintió que se le quitaba un enorme peso de encima. Cedarville acababa de presenciar la caída de dos hombres que se creían intocables. La verdad había salido a la luz, y la justicia, aunque tardía, había triunfado. Unas semanas después del arresto de Alan Reed y Hawk, Cedarville comenzaba lentamente a recuperar la calma. El pueblo, conmocionado por las revelaciones, se reconstruía con una nueva consciencia. La justicia podía prevalecer, incluso contra quienes parecían intocables. David Thompson y Jackie dedicaron sus días a ayudar a Emily a recibir el homenaje que merecía, con un monumento erigido en el parque donde fue vista por última vez. Los residentes de Cedarville acudieron a depositar flores, escribir mensajes y expresar su apoyo. Jackie, antes una niña invisible en las calles, se estaba convirtiendo en una figura valiente y respetada. Una mañana, mientras visitaban el monumento, Jackie miró a David y dijo: «Papá, creo que Emily estaría orgullosa de nosotros». David le puso una mano en el hombro y sonrió, una extraña chispa de felicidad cruzó sus ojos cansados. «Sí, Jackie, hicimos lo que teníamos que hacer. Y ahora debemos seguir protegiendo a quienes no pueden protegerse a sí mismos». Mientras tanto, Reed y Hawk se enfrentaron a la justicia. El juicio, difundido en todo el estado, reveló la magnitud de sus crímenes. Alan Reed fue condenado a cadena perpetua, mientras que Hawk recibió una larga condena por complicidad e intento de obstrucción a la justicia. La ciudad respiró aliviada al ver que incluso los poderosos podían caer. David y Jackie, unidos más que nunca por esta experiencia traumática, encontraron un nuevo hogar y una nueva familia en su comunidad. Cedarville había cambiado, y ellos también.
El dolor de perder a Emily persistía, pero se había transformado en fuerza, determinación y valentía. Al amanecer en el parque donde Emily había sido homenajeada, David abrazó a Jackie con fuerza. La lluvia, esta vez, no era señal de tristeza, sino una bendición. Una promesa de que, incluso en la oscuridad, la verdad y la valentía podían prevalecer. Y en el silencio tranquilizador de Cedarville, la justicia y la paz parecían haber encontrado finalmente su lugar.